El día de hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado La influencia de una madre piadosa. La influencia de una madre piadosa. Todas las madres tienen influencia sobre sus hijos, positiva o negativa, pero tienen influencia. Pero la influencia que una madre que es piadosa tiene sobre sus hijos es algo especial. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia el día de hoy sobre esa influencia de una madre piadosa. El bosquejo del día de hoy vamos a hablar primero del hijo amado, después vamos a estar viendo la influencia de una madre y vamos a finalizar con los resultados de lo que esa influencia ejerce en el hijo, amén, o hablando en términos generales, hijo o hija. Quisiera compartirles una historia. Mientras mamá lavaba los platos, su hijo se le acercaba y le entregaba un papelito en el cual había estado escribiendo muy diligentemente este hijo. Y dicho sea de paso, era un hijo medio osado, atrevido. Después de secarse las manos, la mamá agarra el papelito y lee lo que decía el papel. El papel decía, escrito por el hijo: por cortar el zacate, $15. Por limpiar mi cuarto, $5. Por ir a la tienda por usted a recoger lo que necesitaba para cocinar, $5. Por cuidar a mi hermano menor, $5 también. Por tirar la basura, como es algo más rápido, $1. Por traer buenas calificaciones de la escuela, $20. Por limpiar las hojas de la yarda, $10. Y al final escribió total $61. La madre toma el papel que ya lo tenía en la mano y le da vuelta a ese mismo papel, pero toma una pluma y escribe en la pluma: por cargarte 9 meses en mi vientre sin cobro, por desvelarme y orar por ti mientras estabas enfermo, algo complementario, por darte de comer, vestirte, bañarte de pequeño, gratuito, por los tiempos difíciles que me has dado y el llanto que has causado, $0. Por amarte solo como una madre puede amar sin precio. Por enseñarte a amar a Jesús es un precio incalculable. Como mujeres, hermanas, que el Señor les ha permitido tener a un hijo, por lo menos, o varios, ustedes ejercen una influencia muy, pero muy importante. Tienen responsabilidades que la gente, que los hijos muchas veces no reconocen en sus vidas. No reconocen los desvelos, no reconocen la oración, no reconocen los consejos que usted le ha dado. Pero, hermanos, a través de todos los consejos, los desvelos y las oraciones, usted está ejerciendo una influencia muy, pero muy necesaria e importante en los hijos. El hijo lee lo que la madre escribió. Y cuando lee lo que la madre escribió, se le llenan sus ojos de llanto y agarra el papel. Y del lado donde él había escrito su nota, su cobro, él escribió en su factura: deuda saldada. Luego abraza a su mamá y le da las gracias por todo lo que ella ha hecho. En realidad, hermanos, algo que a este hijo no percibió o en lo que él se equivocó es de que más bien la deuda no fue saldada. Más bien este hijo quedaba endeudado con su mamá por todas las cosas. Ustedes son personas que muy poco se les reconoce dentro del hogar por todos sus esfuerzos. Pero queremos decirles que Dios mira su esfuerzo, que Dios las tiene a ustedes en el hueco de su mano, protegiéndolas, fortaleciéndolas a través de tantas situaciones. La verdad, hermanos, es que hay muchas mujeres en la Biblia que también no fueron buenas influencias para sus hijos. En la Biblia podemos encontrar una mujer llamada Jezabel, una mujer que idólatra, adúltera, que llevó a su familia, a la nación, a una idolatría y una perversidad. Mujeres que influyeron en sus hijos, pero en que influyeron de una manera no piadosa, una manera como
que no agradaba a Dios. Vemos también a Atalía, una nuera de Jezabel, la misma mujer, quien trató de exterminar la descendencia real para tomar el trono de manera ilegítima. O vemos también a una mujer como Herodías, que manipuló a su hija para que le dijera a Herodes que quería la cabeza de Juan el Bautista. Aparte de lo que le permitió a su hija en esos bailes inapropiados frente a Herodes. Las madres del Antiguo Testamento que nos recordamos, que hemos leído que durante el sitio, o sea, cuando llegó un ejército extranjero y sitió la ciudad, y se extendió ese sitio de ese ejército enemigo en la ciudad, ellos acordaron en que se iban a comer los hijos de ambas. Cuando sabemos claramente, y muchos de nosotros lo hemos experimentado, que una madre se quita el bocadillo de su plato por dárselo a su propio hijo. Hermanos, sin embargo, en la Biblia también hubo madres ejemplares. Hubo madres ejemplares. Una de ellas es descrita de manera anónima, o a lo mejor es nada más una descripción general de una madre piadosa. La vemos en Proverbios, donde dice Proverbios que su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. Es fuerte, dice Proverbios. Aprovecha el tiempo, cuida de sus hijos, siempre piensa en lo que ellos necesitan en el futuro. Va un paso adelante, mirando hacia adelante antes de que los hijos pasen por las situaciones que pasan. Vemos una madre como la madre de Jesús, que a pesar de que Jesús estaba siendo crucificado, no como un premio, sino como un castigo, siendo perseguido por los religiosos y el gobierno romano, aún a pesar de que ella podía caer dentro de esa misma persecución, ahí estaba al pie de la cruz con su hijo Jesús. Fue Jesús el que dice: madre, he allí a tu hijo, apuntando hacia Juan el apóstol. Y le dice a Juan: hijo, he allí tu madre. Vemos otra mujer que era estéril al comienzo. En 1 Samuel, una mujer que se llamaba Ana, que le rogaba a Dios pidiéndole que le concediera la bendición de ser madre y que le quitara esa nube negra, como quien dice, de ser una mujer estéril dentro del pueblo de Israel. Y ella le dijo y le prometió a Dios: si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Y así lo hizo. Después de amamantar a su hijo, ya cuando tenía una cierta edad, lo trajo al templo y lo entregó al sumo sacerdote. Y Samuel vivió y ministró toda su vida al Señor dentro de ese lugar. Pero aún así, se mantuvo al tanto de él. En esta ocasión, hermano, quisiera que viéramos a un par de madres ejemplares a través de un hijo que es prominente dentro del Nuevo Testamento. Yo le voy a invitar que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 5, que leen de esta manera. Dice Pablo escribiendo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos por medio de Cristo Jesús, a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz, le dice a Timoteo. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido, dice el apóstol Pablo. Amado Dios, te damos a ti gracias. Te pedimos que esta palabra sea y haga un efecto en los corazones de todos nosotros, pero que especialmente sea un ánimo, una exhortación de amor para todas las madres que hoy en día están aquí, que miran en línea.
Te pedimos, Padre, que tú seas honrado y glorificado mientras que revisamos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Timoteo, esta carta de Timoteo, hermanos, es una carta escrita por Pablo. Él dice: apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos por medio de Cristo Jesús, a mi querido hijo Timoteo. Esta carta, hermanos, desde el comienzo, comienza con un carácter cariñoso y personal hacia uno de los discípulos de Pablo que se llamaba Timoteo. Había una cercanía tal entre Pablo y Timoteo, había una unidad especial. La Nueva Traducción Viviente lo dice similar a como lo dice la Nueva Versión Internacional que vimos, que dice: le escribo a Timoteo, mi querido hijo. Ahora sabemos que Timoteo no era hijo biológico de Pablo. De hecho, la Biblia no nos dice si Pablo tuvo hijos o no, pero para Pablo, hermanos, Timoteo era como un hijo. Era su hijo espiritual. Pablo puso en Timoteo sus ojos para llamarlo a que lo siguiera en el ministerio durante el segundo viaje de Pablo, el segundo viaje misionero, cuando Pablo estaba de visita en la ciudad de Listra. Y Timoteo, hermanos, no era cualquier persona. ¿Cómo se sentiría una madre que de su hijo dijeran lo que la gente decía de Timoteo? Timoteo era un discípulo con una reputación buena delante de los hermanos. Hechos 16:2 dice que los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Otra versión dice que hablaban elogiosamente de Timoteo. Era una persona que era digna de elogiar, una persona que era admirada a este Timoteo. Pablo reconoció el potencial de este Timoteo cuando visitaba en este viaje misionero, y vemos que Pablo, hermanos, deposita en Timoteo mucha confianza. Le invitó a que fuera compañero de ministerio, lo puso de pastor en las iglesias, le dio confianza, y este Timoteo fue fiel al llamado. Hermanos, una persona así, de confianza y fiel, es valiosa para la labor, hermanos. Timoteo no era cualquier persona, y Pablo tenía un amor entrañable por Timoteo. Cuando Pablo lo escribe, hermanos, le escribe deseando que Dios, Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Y Pablo oraba constantemente por este Timoteo. Él decía en el versículo 3: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Esto de la Nueva Biblia de las Américas, usted lo puede leer en la nueva versión en la pantalla. Es verdad, hermanos, que el cristiano debe de orar hasta por sus enemigos. Cada uno de nosotros debemos de orar por nuestros enemigos, así como Cristo nos mandó. Estoy seguro que Pablo lo hacía también, porque en la carta a los tesalonicenses, Pablo le dice a los tesalonicenses que les pide que oren por el incrédulo y por los que buscan hacerle daño a él. Pablo daba gracias a Dios por el incrédulo, daba gracias a Dios por el enemigo, por los que estaban, y pedía a Dios por ellos, más bien. Pero también Pablo daba gracias a Dios y oraba por Timoteo sin cesar, noche y día. Cuando oraba, Timoteo venía a su mente. Pablo amaba a Timoteo. Timoteo era especial. Y hermanos, cuando oramos por una persona que es útil en el ministerio, es algo muy especial. Es verdad, todos nos debemos de orar por nuestros enemigos, pero no pretendamos que no somos humanos. No pretendamos que no es más gozoso orar por una persona como Timoteo que por el enemigo. De hecho, acostumbramos a orar más por nuestra familia, nuestros hermanos en Cristo, que por nuestros enemigos. ¿O soy el único? Dice el versículo 4: y que se recordaba y al recordarme de tus lágrimas, le decía, al recordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Pablo tenía muchos deseos de volver a ver a Timoteo, porque era un amor mutuo entre Pablo y Timoteo. Cuando Timoteo se despidió, derramó sus lágrimas. Y Pablo no olvida las lágrimas de Timoteo. Y para él era placentero, muy agradable la compañía de este discípulo de él. Él se iba a llenar de gozo, de alegría cuando lo volviera a ver.
Sabemos, hermanos, que la fuente de todo lo bueno que tenemos es Dios. Las madres son parte de esas cosas que Dios ha dado, que son una bendición de parte de Dios, un regalo grandísimo de parte de Dios. Algunos de ustedes el día de hoy no pueden disfrutar de la presencia de su mamá. Solamente recuerdan los momentos que pasaron con ella. Recuerdan los consejos. Posiblemente y se les imagine que pueden oler el perfume de su madre, que pueden escuchar la voz de ella. Y hoy en día ustedes se dan cuenta qué grande bendición. Qué bueno sería, algunas veces les he dicho a mis hijos, yo quisiera que Dios nos hubiera dado la posibilidad de poderme sacar el chip de mi mente o de mi corazón y ponértelo a ti para que tú aprendieras de todos mis errores, aprendieras de todo lo que he aprendido y no volvieras a cometer las mismas cosas que yo he cometido. Por ahí hay un dicho que dice que no sabemos lo que tenemos hasta que lo hemos perdido. Y hoy en día, cuando ya la madre falta, es cuando uno se da cuenta que tan grande regalo habíamos tenido de parte de Dios. Lamentablemente hay veces que necesitamos llegar a perder nuestra madre para poder reconocer la bendición y el regalo de Dios. Antes de conocer a Pablo, hermanos, Timoteo había sido creado por dos madres. Una madre y su abuela, y la otra la madre de su mamá. Somos el resultado de quienes nos crían, hermanos. En mi caso, yo puedo decir, hermanos, que yo he sido formado y yo recuerdo tanto consejo que mi papá me dio a mí, porque mi papá fue más influyente espiritualmente en mi vida. Pero al decir eso, yo no puedo también ignorar todo lo que mi mamá hizo para corregirme, para instruirme en el camino del Señor. Mi papá se conocía la palabra como mi mamá nunca llegó a conocerla. Pero mi mamá hizo su esfuerzo. Y somos el resultado, hermanos, de la crianza de dos padres, entre ellas una madre. De repente nos encontramos haciendo lo que ellos hacían, diciendo los dichos que ellos decían. Nos encontramos organizando las cosas como a ellas les gustaba que se organizaran. Tenemos el sazón o por lo menos asimilamos un poquito el sazón de cómo ellas cocinaban la comida. Somos el producto de una madre que nos crió en muchos de los casos. El Espíritu Santo, hermanos, usó a dos personas para ejercer una buena influencia en Timoteo, su abuela Loida y su madre Eunice. Qué bonito, hermanos, es cuando vemos ejemplos de fe que han sido seguidos genuinamente generación tras generación. Porque yo le quiero decir algo, hermanos, usted y hermanas más bien específicamente, usted podrá crear a su hijo y decirle cómo ahorrar dinero, cómo trabajar para ganarse el dinero. Podrá enseñarle a lavar la ropa, a planchar, a lavar los platos, a mantener el orden dentro de la casa, y eso son cosas buenas. Pero lo más importante que una madre puede hacer sobre sus hijos es instruirlos en el camino del Señor. Hermanos, cuando hemos tenido presentación de niños, dedicación de niños, yo hablo con los padres con anticipación y yo les digo, esto no es un acto de buena suerte. No lo tomen como si fuera que yo les voy a regalar un conejito, una pata de conejito para que carguen para la buena suerte de su hijo, para que automáticamente, milagrosamente, Dios los vaya a proteger. No. La dedicación que hacemos, nosotros no bautizamos a los bebés, pero los dedicamos al Señor, y cuando los dedicamos, yo hablo con los padres primero y les digo, de frente de la congregación les voy a preguntar, ¿ustedes se comprometen delante de la congregación a hacer su esfuerzo mayor por criar a este hijo en el camino del Señor? Y ustedes contestarán en frente de la congregación.
Ese es el punto, que no solamente vamos a orar por el niño, vamos a orar por los padres también, para que Dios les dé sabiduría y les ayude a criar a estos hijos. Muchas personas es que miran las escrituras y las toman fuera de contexto y dicen, pues que la Biblia dice, cría al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Eso quiere decir que si criamos a todos nuestros hijos son salvos. Todos nuestros hijos van a seguir en el camino. Todos nuestros hijos van a amar a Dios genuinamente. ¿O acaso no hay personas que andan perdidas, que son padres, hijos de padres piadosos? ¿Acaso no los hay? Claro que los hay. Pero cuando uno instruye al niño en el camino, esas palabras de instrucción permanecerán en su corazón y en su mente, aunque sean grandes. Aunque anden divagando, aunque no anden en el camino, esas palabras de parte del Padre en instrucción de la palabra les ayudarán. Pablo comprobó, hermanos, que en Timoteo había una fe sincera y hace una conexión con su madre y su abuela. La buena influencia rinde verdaderos resultados. Los resultados que en verdad son duraderos, que en verdad son permanentes. Y Pablo reconoce a la mamá y a la abuela de Timoteo, hermanos. Es que las madres no solamente son las cocineras. Las madres no solamente son las que andan detrás del niño con el pañuelito para limpiarle cuando su nariz anda un poquito suelta y le cambian el pañal. Las madres no son las que lavan la ropa, no son simplemente choferes, no son simplemente las doctoras que andan dándole medicina a los hijos a altas horas de la noche. Las madres son quienes oran y velan por sus hijos. Una madre piadosa ora y vela por sus hijos. Una madre piadosa tiene una influencia inmensa sobre sus hijos. Fíjese lo que dice Proverbios 6, versículos 20 al 24. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en tu corazón, cuélgatelos al cuello. Cuando camines, te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Te protegerán de la mujer malvada, de la mujer ajena y de la lengua seductora. Entonces ahí sí reconoce al padre, pero también está hablando de la enseñanza de la madre. A eso se refiere. Instruye al niño en su camino y cuando fuese grande no se apartará de esa enseñanza. Esa enseñanza seguirá latiendo. Escucharán a su mamá que decía, la escritura dice, las historias que su mamá le enseñó sobre Jesús. Cuando le enseñó su mamá que cuando se caía, uno se levantaba. Así igualmente cuando uno peca, uno se cae, pero uno debe de volver a levantarse, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Y por qué se cae el justo, hermanos? Porque vuelve a levantarse, no se queda tirado. El que no es justo peca y se queda tirado. Entonces uno entiende y recuerda esas enseñanzas de nuestra madre, que deben estar grabadas en nuestro corazón, colgados en nuestro cuello, porque servirán de nuestra guía. Ellas nos vigilarán cuando dormamos y cuando estemos despiertos hablarán con nosotros. Yo me recuerdo cuando mi mamá decía esto. Yo me recuerdo la enseñanza que me dio aquí después de aquella situación. Hermanos, el mandamiento es una lámpara, una luz y disciplina que no debemos de nosotros como hijos desechar. Porque la dedicación de una madre a Dios y a sus hijos determina la influencia que ejerce sobre sus hijos. ¿Qué testimonio le estás dando a tus hijos? ¿Cómo estás viviendo tu vida para poder ser un buen ejemplo? ¿Sabes lo que pasa? Que las madres que terminan no siendo madres piadosas son madres que no conocen a Dios.
Y si no conocen a Dios, no tienen temor de Dios. Y si no temen a Dios, si no les importa a Dios, poco les importa cualquier otra cosa. Es por eso, madres, que la influencia que usted ejerce debe de comenzar con un temor a Dios, con un deseo de amarle a Él, con un deseo de obedecer a Dios. A través de una madre piadosa, hermanos, los hijos aprenden a conocer a Dios. Los hijos aprenden a amar a Dios. Los hijos aprenden a obedecer a Dios. Si un hijo sirve a Dios, posiblemente es porque lo vio en su mamá, cómo su mamá se dedicaba. Los hijos imitan, nosotros hablamos como nuestros padres. Nosotros decimos las cosas y nos comportamos como ellos. Si mi esposa, que no es mi mamá, yo de repente me escucho hablando como ella, porque he pasado tiempo y digo, hey. Yo no decía, hey para el mexicano quiere decir sí, ajá. Somos influidos por aquellos que nos crían, hermanos. Y usted como madre tiene el gran privilegio de poder enseñar a sus hijos a conocer a Dios, a amar a Dios y a obedecer a Dios. No siempre, cuando un hijo se descarría y un hijo es dolor de cabeza para una madre, no siempre es causa de la madre. No siempre. Pero será algo que debemos de arriesgar al no influir piadosamente en los hijos. ¿Será algo tan pequeño para arriesgarlo? ¿Para perder el tiempo en cosas que no edifican a nuestros hijos? Segunda de Timoteo 3:15 dice de Timoteo, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. ¿Cómo las conocían? Él seguramente conoció las escrituras desde antes que ni siquiera supiera leer. Y esas escrituras dice que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué es necesario que las madres ejerzan piadosamente sobre sus hijos? Veamos los resultados de una madre que influye piadosamente sobre sus hijos. Timoteo, hermanos, era hijo de padre griego y madre judía. Usted puede leer eso en Hechos 16. Timoteo, hermanos, fue un joven posiblemente entre los 18 a los 24 años, que cuando se unió a la obra con Pablo, él fue fiel a la obra. Timoteo, hermanos, fue un cristiano de buen testimonio, un cristiano verdadero. Segunda Timoteo 3 dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Fue un compañero en el ministerio con Pablo, fue representante de Pablo en varias iglesias. Podemos leer eso en 1 Corintios 4:17 y Filipenses 2:19. De acuerdo a la tradición, hermanos, Timoteo fue el pastor en la iglesia de Éfeso. Hoy en día pensamos en qué queremos que nuestros hijos sean. ¿Usted como madre alguna vez ha pensado, yo quisiera que mi hijo fuese un ministro del evangelio? Olvídese, no tiene que ser un ministro del evangelio, puede ser un presidente de una compañía, pero que sea una persona piadosa, que ame a Dios, que trate a su equipo como Dios, como Jesús trató a su equipo. Que sea una persona que imite a Jesús. Este Timoteo fue representante de Pablo, hermanos, en varias iglesias. A él se le confió el llevar cartas a iglesias. A él se le confió en revisar la condición, en establecer pastores en diferentes lugares. Él mostró fidelidad ante las circunstancias. ¿Y sabe por qué? Porque tuvo una madre piadosa y una abuela piadosa que le enseñaron las escrituras, que supieron hacerlo. Es que madre, hoy en día, cuando pensamos en las personas influyentes, rápido su mente se va a un presidente de una nación. Se va a algún líder mundial que ha hecho cosas para solucionar diferentes problemas.
Cuando pensamos en personas influyentes, pensamos en una persona que dirige a muchas personas dentro de una corporación o en un nivel ejecutivo. Pensamos en diferentes cosas, pero no nos acordamos y no nos enfocamos en la imagen de una madre. Quienes influyeron en los presidentes del mundo, quienes influyeron en las personas que hoy ejercen autoridad sobre compañías grandísimas. Los hombres que dejaron su familia y se fueron a la China a predicar. Los hombres que dejaron su familia y se fueron hasta la India, como Adoniram Judson. Tuvo una madre que seguramente fue una madre piadosa, que pudo no solamente influir en su hijo, sino que indirectamente influyó al mundo entero. Esa eres tú, madre. Tú puedes influir de una manera positiva al mundo entero. Tú no sabes si tu hijo es el próximo presidente de esta nación. Tú no sabes si tu hijo va a ejercer una posición de mucha influencia e indirectamente tú influirás sobre esas personas a través de tu hijo. Dios te ha dado un llamado muy especial. Eres especial a los ojos de Dios. Estas madres, esa abuela y esta mamá de Timoteo, influyeron de tal modo, hermanos, que la tradición nos dice que este Timoteo sufrió el martirio cuando él se opuso a un festival de la diosa Diana, la idolatría. Él se puso a la idolatría, él fue apaleado, fue golpeado y murió 2 días después de ese incidente. ¿Por qué? Obviamente no le estoy diciendo, madre, sea piadosa para que su hijo muera 2 días después de que sea apaleado. No estoy diciendo eso. Pero eso quiere decir que él tenía una convicción, que era hombre de convicciones. ¿Por qué? Porque tuvo una madre y una abuela piadosas que influyeron en su vida. En aplicación yo le pregunto a usted, ¿cómo ama usted a sus hijos? ¿Cómo los ama? A veces el amor se equivoca el amor. El amor a veces, hay gente que piensa que amar es ser, apoyar en todo lo que el hijo quiere. Amar a los hijos es amarlos como Dios quiere que los ame. Con disciplina, con amor también, pero con disciplina. Animarlos cuando necesiten ser animados. Abrazarlos cuando necesiten ser abrazados. Pero sobre todo, hermanos, instruirles en la palabra. Hemos dicho en algunas ocasiones que el padre es el sacerdote del hogar. Y así lo creo. Es el que primordialmente tiene la responsabilidad de guiar a su familia. Pero eso no exime a la madre en ser una influencia sobre sus hijos. Todos los días yo me levanto y a las 6 de la mañana escucho voces en la sala, en el comedor. Antes de que yo me levante. El calendario que mi esposa y yo tenemos, nosotros tenemos que esforzarnos para acostarnos al mismo tiempo. Y lo hacemos. Pero ella se esfuerza mucho para esperarme a mí, porque yo aprovecho el tiempo de la noche para estudiar. El silencio de la casa es maravilloso para mí, para poderme concentrar. En una casa con 4 hijas. Hijas, no hijos, hijas. Pero yo me levanto en la mañana, ya a las 6 de la mañana, mi esposa lleva tiempo ya en la mesa con sus hijas. Y eso yo lo admiro. Hermanos, ¿quién de ustedes quisiera levantarse a las 5 de la mañana? Es que hoy en día la gente dice, no hay tiempo. No es que no haya tiempo, es que no hay deseo. No es que no haya tiempo, es que no hay una prioridad, un establecimiento correcto de prioridades en nuestras vidas. Y yo admiro a mi esposa por eso, hermana. Yo instruyo a mis hijas también, pero yo más bien escogería como las 4 de la tarde, las 5 de la tarde para sentarme con ellas. Me levanto y ellas escucho la voz y están leyendo la palabra, están orando juntas. Eso va a producir efectos.
Yo no estoy diciendo aquí, hermanos, no vayan a decirme que yo dije. Yo no estoy diciendo que mis hijos todos van a crecer siguiendo a Jesús. Pero el esfuerzo se hace. El esfuerzo debemos de hacerlo. ¿Cuánto tiempo oramos por los hijos? ¿Será que Loida y Eunice solamente instruyeron a Timoteo? Estoy seguro que también oraban por ellos. Hermanos, ¿qué ejemplo le está dejando usted a sus hijos? ¿Qué ejemplo? Esa verdadera fe que habitó en tu abuela Loida y madre Eunice, dice Pablo. ¿Es esa la misma fe, una fe verdadera que usted le está dando ejemplo a sus hijos? Parece que la estoy regañando, madres, pero las quiero animar. Las quiero animar. Su trabajo es muy importante. Su trabajo puede ser el resultado de una sociedad fuerte, de ciudadanos responsables, de hijos piadosos. ¿Cómo es tu fe? ¿Qué tipo de fe estás viviendo? Porque no es suficiente solamente profesarla, que salga de tu boca. Debes de vivir tu fe. Que cuando llamen y que usted no quiera hablar con esa persona, no le diga a su hijo, dile que no estoy. No. Eso no es piedad, eso no es una muestra de piedad. Cuidar lo que hablamos, cuidar incluso el hablar de otras personas en frente de nuestros hijos. Mostrarles un carácter piadoso. Los hijos observan cuidadosamente, aun cuando usted parece que no están mirando, que no están escuchando, ellos están viendo y los imitarán. Así como es usted, así serán sus hijos. Qué maravilloso sería que usted dejara un buen testimonio en sus hijos, porque un día usted le dará cuentas a Dios. Así como hay hijos piadosos de madres no piadosas, también hay hijos no piadosos de madres piadosas. Pero el ejemplo de Loida y Eunice debe de seguirse. ¿Qué legado le está dejando usted a sus hijos? En el hecho de su muerte, ¿usted se lamentará por el legado que usted les dejó? ¿O usted le dará gloria a Dios por el tiempo que usted pudo compartir con ellos? Hermanos, la fe es la mejor herencia que usted puede dejarle a sus hijos, no las pertenencias, no la educación universitaria. ¿No se siente usted más orgulloso en que tiene un hijo que se ha graduado de la universidad, que a lo mejor fue el primero en graduarse de la universidad, el primero en salir a las fuerzas militares, el primero en esto, el primero en otro, el primero en tener una casa, el primero en ser dueño de múltiples casas que estén rentando? Eso es bonito y no estoy predicando en contra de eso, pero no es lo más importante. Tengo de 6 hijos solamente una casada y están bien financieramente, gracias a Dios. Ya llevan su tercer casa. Viven en una, están rentando 2. Jóvenes, tienen 30 y 34 años, mi hija, ya con 3 casas. Legítimamente compradas, no, nada chueco. No andan en nada en pasos malos, aclaro. Yo estoy tranquilo porque yo sé que pues una necesidad de finanzas, pues por allá no tengo que ver, a lo mejor tengo que ver para otro lado para suplir alguna necesidad en otra ocasión. Yo estoy tranquilo en eso, pero lo que más tranquilidad a mí me da es que yo veo piedad en mi hija. Es que yo veo cómo ella ama a Jesús, cómo ama a sus hijas, cómo las enseña a orar, cómo las instruye, cómo se toma el esfuerzo de llevarlas a la iglesia y de instruirlas en el camino. Eso es lo más importante. Eso es lo que a mí me llena de felicidad, de ver que no solamente la próxima generación mía, sino la que sigue está siendo instruida en el camino del Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra práctica? La fe en acción, hermanos, no solamente hablar, decir que somos cristianos, sino vivir una fe genuina. Ser madre es un gran privilegio. Dios diseñó a la familia para que hubiera una madre, para que criara, para que corrigiera, para que instruyera, para que fuera la guía de sus hijos, para que amara como solamente una madre puede hacerlo.
Y el llamado a ser madre no es fácil, pero la gracia de Dios te ha de sostener. Dios es tu fortaleza. Dios es tu guía. Ahora comparte de esa fortaleza, de esa guía a tus hijos. Deuteronomio 6, 5 al 9 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, madre. No dice madre, yo le agregué la madre. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Una mujer así, una mujer que ha tomado seriamente lo que dice esta palabra, será una mujer de Proverbios, capítulo 31, versículo 28 al 29. Una mujer que sus hijos se levantan y la felicitan, que también su esposo la alaba, que se dice de ella: muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Le damos gracias al Señor por su vida, querida madre, el día de hoy. Y no queremos que este Día de las Madres sea solamente un día. Queremos que sea un año entero de compromiso en orar por ustedes, porque su papel dentro de la familia es un papel tan importante, posiblemente el único ejemplo de piedad que sus hijos tendrán si no lo tienen de parte del Padre. Esfuércense, anímense, que el Señor está con ustedes.